Sí, GSB. Ya, muy bien, gracias. Entonces empezamos. Les he expuesto esta primera parte, la anterior clase. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es la teoría. Primero la cinemática del flujo y el diagrama de velocidades. Quiere decir, por cinemática del flujo, entendemos cómo se mueve el fluido, que en este caso es agua, por los diferentes elementos que hemos analizado en la anterior clase. Y durante ese movimiento puedo representar diagramas de velocidades, que normalmente son triángulos, donde intervienen las tres velocidades. ¿Se acuerdan que hay una ecuación vectorial? Velocidad absoluta vector es igual a velocidad tangencial vector más velocidad relativa vector. En este caso, cuando hablamos de turbinas, los triángulos de velocidades se abren hacia abajo. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de bomba, dibujaba los triángulos abiertos hacia arriba. ¿Por qué? Porque en las bombas el flujo era de adentro hacia afuera, y en las turbinas es al revés, es de afuera hacia adentro. Por esa razón, cuando yo veo un triángulo abierto hacia abajo, se está refiriendo a un diagrama de velocidades de turbina. ¿Sí? Al igual que en el caso de las bombas, tenemos una velocidad tangencial a la entrada del rodete, una velocidad relativa, una velocidad absoluta, todo con subíndice 1, y la absoluta la puedo descomponer en dos direcciones, la tangencial C1U y la axial o meridional C1M. Los ángulos de flujo, el más utilizado es el ángulo de flujo alfa 1, que es el que forma el momento en que el fluido esté ingresando al rodete con el álave. Siempre es la velocidad relativa tangente al álave, y entonces el ángulo de flujo es el ángulo beta sub 1. A la salida, cuando no se me dice lo contrario, el diagrama de velocidades es similar. Tengo un ángulo de flujo beta 2, un C2U y un C2M, y entonces se cumple también la ecuación vectorial. Ahora, las turbinas, para aprovechar su mejor rendimiento y la mejor transferencia de energía entre el fluido y el rodete de la turbina, debería operar con flujo radial puro a la salida. Y si opera con flujo radial puro a la salida, el diagrama de velocidades de salida se convierte en un triángulo rectángulo, donde alfa 2 es 90 grados, no hay componente tangencial de velocidad, o sea, C2U es 0. La velocidad absoluta es puramente, es íntegramente o está íntegramente en la dirección axial o meridional. Eso quiere decir C2 igual a C2M. Entonces, para aprovechar de un modo óptimo la transferencia de energía que el fluido hace al rodete, el flujo radial puro nos garantizaría eso, ¿no? Que prácticamente toda la energía que el fluido llevaba se lo ha transferido al rodete. Por eso ha salido del rodete sin velocidad tangencial. Y el diagrama de velocidades sería un triángulo rectángulo. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, comparando al caso de una bomba. En la bomba, para que la bomba opere con el mayor rendimiento posible y la mayor eficiencia, el flujo radial puro debería ser a la entrada. En las turbinas es a la salida. Bien, entonces estos diagramas tengo que tomar en cuenta cuando se me dice flujo radial puro a la salida. Y si no se me dice nada, tengo que tomar los dos diagramas normales que están a la entrada y a la salida. Bien, aquí podemos ver en este esquema los álabes, ¿no? En el dibujo de la izquierda podemos ver los álabes.
Como lo describe el texto, dice la línea negra de puntos corresponde a la línea corriente de una partícula que atraviesa la turbina. Entonces, esa línea negra es el camino, el recorrido que haría una partícula que atraviesa el rodete de la turbina, ¿sí? Entonces, en cada punto del álave, normalmente hablamos de a la entrada, ¿no? A la entrada del rodete, en un punto del álave, ponemos o construimos el diagrama de velocidades. Entonces, aquí estaría el punto 1 y esta sería la velocidad tangencial, la que está en verde, ¿no? Esto está girando, está rotando con una velocidad tangencial. La velocidad relativa que estaría aquí tendría que ser tangente al álave en el punto donde estamos considerando siempre la velocidad relativa tangente al álave, y sumando estos dos vectores tengo la velocidad absoluta el momento que el fluido entra al rodete, ¿no? El momento que el fluido entra al rodete. Esta velocidad tangente aquí, ¿no? Lo que está mostrando el vector en rojo. A la salida del álave, a la salida del rodete, no se olviden que la turbina Francis tiene un distribuidor, que sería entra al álave después de salir del distribuidor. Entonces, esta sería la entrada al álave, la salida del distribuidor. Y esta sería la salida del álave. Otra vez el vector rojo es la velocidad relativa que está acá. Es siempre tangente al álave en ese punto. Y la velocidad tangencial es tangente al círculo o a la circunferencia que estaría describiendo el álave el momento de rotar. Y entonces esta es la tangente. Sumando vectorialmente estos dos vectores, tengo la velocidad absoluta, ¿no? U1 más omega 1 igual a C1. Normalmente no son triángulos rectángulos, son triángulos cualquiera, ¿no? Aquí están dibujados como si siempre fueran rectángulos, no es así, pueden ser triángulos cualquiera. Solamente el rectángulo podría ser a la salida para flujo radial puro. Y aquí está otro ejemplo de diagrama de velocidades basándose en este principio de cómo dibujamos, ¿no? U es tangente a la circunferencia a la cual describe el álave al rotar, W siempre tangente al álave, y la suma de los dos vectores es la velocidad absoluta. Y entonces aquí a la derecha tengo diagramas de velocidades para rodetes, diferentes tipos de rodetes. A algunos se le llama rodetes lentos, cuando el número específico de revoluciones es pequeño. Luego vamos a hablar de eso en el caso de turbinas. Rodetes normales, cuando el número específico de revoluciones no es tan bajo. Y rodetes rápidos, cuando el número específico de revoluciones es más grande. Aquí estaríamos en los tres casos, los diagramas de velocidades para rodetes lentos, rodetes normales y rodetes rápidos. La condición importante es siempre que la velocidad relativa representada por W sea tangente en el punto al álave, ya sea a la entrada o ya sea a la salida. De no ser así, se producirían pérdidas de energía y tampoco la turbina operaría eficientemente. Entonces, aquí tienen los esquemas, ¿no? De los diagramas de velocidades a la entrada y a la salida del rodete. También se le llama rotor, porque es la parte móvil, la parte que gira en la turbina. Ahora, cuando se nos pide diseñar una turbina, nosotros
debemos tratar de que la turbina funcione de una manera óptima, con el mayor rendimiento posible, y en el momento de efectuar el diseño deberíamos tomar en cuenta estos tres factores, ¿sí? De modo que garanticemos con este diseño una eficiente transferencia de energía, rendimiento alto en la turbina, ¿sí? Para que funcione la mayor parte del tiempo en esas condiciones. Lógicamente, en algún momento la turbina en funcionamiento real podría salir de esas condiciones, pero en un corto tiempo debería volver a operar con estas condiciones de diseño. Luego vamos a explicar por qué y cómo se logra esto. Esto se logra con el proceso de regulación. La primero es que la turbina debería operar con flujo radial puro a la salida. Eso nos trata de garantizar que si el fluido sale de la turbina sin componente tangencial, quiere decir que habría entregado el fluido prácticamente toda su energía al pasar por el rodete. Entonces, esa es una condición importante. Luego, la velocidad relativa a la entrada debe ser tangente al álave. A la salida no nos interesa ya tanto, ¿no? Pero mejor si es tangente. La velocidad relativa a la entrada debería ser tangente. De esta manera, el fluido entra sin choque contra el álave, entra en forma suave, y si entra en forma suave, va a haber una mejor transferencia de energía. No va a haber pérdida de energía por turbulencia en el choque del fluido contra el álave. Y también se evita que el fluido se separe mucho del álave y que se formen remolinos que podrían producir pérdidas de energía en ese momento. Entonces, omega 1 debería ser tangente al álave. Omega 2 no nos interesa mucho, ¿no? Porque el fluido ya ha entregado su energía cuando sale del rodete. Lo que sí nos interesa es la tercera condición, que la componente tangencial de la velocidad absoluta a la salida del rodete debe ser idealmente cero o muy pequeña, ¿no? Esto nos garantiza eficiencia en la transferencia de energía. O sea, prácticamente el fluido habría entregado toda su energía al pasar por el rodete. Estas tres condiciones de diseño habría que tomar en cuenta cuando queremos diseñar o calcular los parámetros importantes de una turbina y diseñar cómo va a ser el rodete de la turbina y cómo van a ser sus álaves. Bien, el número específico de revoluciones en una turbina es muy importante. También hay número específico de revoluciones en bombas, ¿no? Pero en las turbinas es donde más se utiliza el concepto de número específico de revoluciones o velocidad específica. Lógicamente, NS depende de N, y N es la velocidad de rotación, pero les había dicho que NS normalmente lo tomamos como un número adimensional para no complicarnos con las conversiones, con conversión de unidades. Lo tomamos como un número adimensional que depende de N, ¿no? Aquí se ve, mientras más grande sea N, velocidad de rotación, más grande es este número. Pero este número depende de los tres factores importantes de operación de una turbina: la velocidad de rotación, la altura de carga neta o útil y la potencia en el eje, ¿sí? Estos tres factores nos permiten calcular el número específico de revoluciones, y si N, velocidad síncrona de rotación, luego voy a explicar qué es velocidad síncrona, donde N es la velocidad síncrona de rotación, debe estar en revoluciones por minuto. La potencia debería estar en CVs y la altura de carga neta debería estar en metros.
Reemplazando esas unidades, vamos a tener un número adimensional. Entonces, la ventaja de trabajar con un número adimensional es que no me preocupo de factores de conversión. ¿Sí? Entonces, a la derecha tenemos, además les recuerdo, este número específico de revoluciones que toma en cuenta los parámetros más importantes de funcionamiento, en este caso de la turbina, porque si se acuerdan en la bomba, aquí estaba el caudal y era otra la formulita para encontrar el número específico en las bombas. En la turbina está la potencia en el eje, es muy importante, y dependiendo del valor que tenga este número, puedo tener una idea de cómo va a ser, qué dimensiones va a tener el rodete y cómo va a ser la forma de sus álabes. Eso lo podemos ver, lo voy a ampliar aquí, en este esquema, en este diagrama, ¿sí? Aquí está la potencia y aquí está el número específico de revoluciones, y de acuerdo al número específico de revoluciones, creo que este es el número específico de revoluciones, nos muestra cómo va evolucionando la forma del rodete de la turbina, ¿sí? Yo puedo más o menos saber cómo va a ser la forma del rodete calculando el número específico de revoluciones. En su texto, en sus fotocopias que el auxiliar nos ha preparado, también hay un esquema de cómo variando el número específico de revoluciones, cambia la forma del rodete y la forma de los álabes del rodete. ¿Sí? Entonces, este esquema nos permite ver cómo va cambiando si va aumentando el número, cómo cambia la forma del rodete y las dimensiones de los álabes, ¿no? No solo del rodete, sino de los álabes. Y aquí abajo tengo otro grafiquito, tal vez más claro. Fíjense, velocidad específica y altura de carga. La altura de carga, el salto con el cual va a operar la turbina. Y aquí tengo más o menos cómo va a ser el rodete. Cuando tengo velocidad específica alta, tengo que usar Kaplan. La Kaplan es muy cara, casi ya no se usa por el efecto de costos. Después viene la Pelton, fíjense aquí, número específico intermedio, Pelton. Y luego viene las Francis, número específico intermedio. Está la Francis rápida, la Francis normal y la Francis lenta. Y luego viene la Pelton, ¿sí? Con número específico de revoluciones más pequeño, pero altura de carga o de salto, altura del salto muy grande, ¿no? Alguien me preguntaba la anterior vez, aquí este esquema está para 2.000 metros, o sea, 2 kilómetros de altura de salto, y va a ser la altura que va a caer el agua para transformar su energía y entregarla al rodete, ¿sí? Y las turbinas Francis son intermedias, ¿no? Más o menos entre 500 y 150 y más o menos 100 están las Francis, y más abajo están, bueno, las Francis van desde 10 hasta 100 más o menos aquí, y también podríamos usar Kaplan, pero les he dicho que Kaplan es muy costoso porque el mecanismo de regulación, el mecanismo que mueve los álabes es muy complicado, necesita un mantenimiento especial, y entonces eso encarece su costo, y normalmente se prefiere no usar Kaplan, se puede usar Francis
que es más económico, si quieren, entre comillas, porque una turbina es muy costosa. Bien, eso en relación al número específico de revoluciones. Si yo calculo el número específico de revoluciones, voy a poder tener una idea de cómo va a ser el rodete de la turbina, ¿sí? Y en función a eso ya puedo diseñar el rodete de la turbina. No sé si hasta aquí hay preguntas. Bien, ya había mencionado que hay una clasificación de las turbinas Francis. Las turbinas Francis se pueden clasificar en función de la velocidad específica, o también le llamamos número específico de revoluciones, y las características del salto, que también se le llama altura de carga, ¿no? El salto es la altura que va a caer el fluido, y al caer lleva consigo energía. Esa altura representa energía, y esa energía se le entrega al rodete del fluido, al rodete de la turbina, y entonces, gracias a ese intercambio de energía, el rodete empieza a girar, y acoplado al eje también gira el generador. Entonces, las turbinas Francis se las puede catalogar como lentas, ¿no? En el dibujo ya les he mostrado hace un momento. Lentas para saltos de gran altura, 200 metros o más, ¿sí? Estas son las lentas. 200 metros o más, fíjense por acá, ¿no? Luego, turbinas Francis normal para saltos de altura media entre 220, y Francis rápidas y extra rápidas para saltos de pequeña altura. Creo que aquí está, sí, está bien, ¿no? Fíjense, para pequeños saltos, extra rápidas o rápidas, para saltos más pequeños está la rápida, para alturas más grandes está la normal, y luego está la lenta para alturas más grandes todavía. Entonces, esta es la clasificación de acuerdo al salto. Y entonces tenemos rodetes lentos que utilizan grandes saltos. Con ellos se tiende a reducir el número de revoluciones, la velocidad de rotación, también el diámetro, ¿no? No son turbinas de dimensiones tan grandes, y siempre a la salida de la turbina tenemos un tubo de aspiración. Y entonces, de acuerdo a la forma, al número específico de revoluciones o velocidad específica, va cambiando la forma del rodete, las dimensiones del rodete, la inclinación de los álabes, el largo de los álabes, y puedo tener idea de cómo van a ser los álabes en ese tipo de turbina. Luego vienen los rodetes normales. Se caracterizan porque el diámetro es más grande al del tubo de aspiración. El agua entra al rodete radialmente y sale de él axialmente. Luego entra al tubo de aspiración. Después tenemos rodetes rápidos que giran con velocidades elevadas de rotación. No olviden que la velocidad específica depende de la velocidad de rotación. El diámetro del rodete tiene un valor menor al del tubo de aspiración, y el agua cambia de dirección bruscamente
en comparación al de las turbinas normales. Eso en cuanto a las características de la clasificación de las turbinas de acuerdo al salto, a la altura de carga y también al número específico. Si el número específico es pequeño, tengo rodetes lentos. Si el número específico es un poquito mayor, tengo rodetes normales, y si el número específico de revoluciones es alto, tengo rodetes rápidos. Todo eso está esquematizado en estos dos diagramas. Bien, el otro término que debemos tener claro su concepto es la velocidad síncrona. Una turbina debe girar con una velocidad de rotación constante, no puede variar la velocidad de rotación, debería ser constante, y a esta velocidad constante que tiene acoplado, esta turbina que tiene acoplado a su eje un generador síncrono, debe girar con una velocidad síncrona. Y una velocidad síncrona está relacionada por esta fórmula, por esta expresión, con la frecuencia de la corriente alterna que va a generar el generador que está acoplada al eje, está acoplado al eje de la turbina. Si la velocidad síncrona debe ser constante, la frecuencia de la corriente alterna que va a generar el generador también debe ser constante. Y entonces la relación entre velocidad de rotación y frecuencia está dada por esta expresión, donde P es el número de polos, número de pares de polos del rotor del generador. El generador tiene un rotor, un elemento que gira. Al girar ese elemento dentro de un campo magnético, se induce una corriente alterna que va variando los ciclos de acuerdo a una frecuencia que normalmente son 50 ciclos por segundo, o en algunos países del Asia son 60 ciclos por segundo, o sea 50 Hz o 60 Hz. Entonces mi turbina tiene que girar con una velocidad síncrona. ¿Por qué? Porque está acoplada a un generador síncrono. Esa velocidad debe ser síncrona y no debe variar de acuerdo a la frecuencia. Porque fíjense, si la velocidad aumenta, la frecuencia aumenta. Si la velocidad disminuye, la frecuencia disminuye. Y el generador no me está generando corriente alterna con frecuencia constante, y al usuario no le puedo dar corriente alterna con frecuencia que varíe. Ahora, en funcionamiento real se produce una variación. En algunos momentos la turbina sale del funcionamiento ideal, sube un poco la velocidad o baja un poco la velocidad. En ese momento tiene que actuar el mecanismo de regulación, que lo voy a explicar luego, haciendo que la turbina retorne en el tiempo más breve posible a girar con la velocidad síncrona que ha sido diseñada para que me genere una frecuencia alterna, una frecuencia de corriente alterna de 50 Hz. Entonces, esa es la velocidad síncrona, la velocidad con la que debe girar la turbina, la velocidad constante con la que debe girar la turbina, para que el generador que está acoplado a su eje nos genere una corriente alterna con frecuencia constante, en este caso 50 Hz. Para calcular esta velocidad síncrona, se aconseja encontrar o usar un número de polos en el generador que sea siempre múltiplo de 4.
Cuando es múltiplo de 4, es más fácil la conexión de los polos en el generador con las bobinas y todo esto. Entonces, para tener una construcción más simple, más sencilla del generador, se aconseja considerar o utilizar un número total de polos múltiplo de 4. Es decir, si yo hago el cálculo y me sale 10 polos, 10 polos no es múltiplo de 4, por lo tanto no voy a utilizar 10 polos. Tendría que ir a un número más arriba, que sería 12. 12 polos siempre son pares de polos, ¿no? 12 polos sí es múltiplo de 4. Y entonces, si considero 12 polos, voy a poder conectar el devanado con más facilidad porque es un múltiplo de 4. Entonces, cuando hagamos el cálculo, vamos a considerar siempre un número total de polos múltiplo de 4. Aquí P sería 6 pares, pero el número total son 12. Esos 12 tiene que ser múltiplo de 4. Y entonces, con esa especificación, continuaríamos los cálculos de los otros elementos de la turbina. Luego lo vamos a ver en un ejemplo de aplicación que voy a hacer en una siguiente clase. Esa es la velocidad síncrona. ¿Sí? Bien. Ahora, alturas en las turbinas. Esto importante, porque hay diferente bibliografía en la red o en los libros, y a los autores, a algunos les gusta utilizar su propia definición o su propio símbolo, y a veces eso nos confunde. Entonces, si ustedes leen altura teórica, altura disponible o altura bruta, se refiere a lo mismo. Es la altura equivalente a la energía que sería transmitida al rodete por unidad de masa del fluido en ausencia de procesos irreversibles o pérdidas. En otras palabras, es la altura que toma en cuenta la energía que es transferida al rodete del fluido, por el fluido al rodete del fluido, sin considerar pérdidas. A eso llamamos altura teórica, altura disponible o altura bruta. ¿Sí? Y para el rodete de la turbina, si estoy hablando del rodete, hay una altura teórica que es igual a la altura útil más la altura de pérdidas, igual que en la bomba. La misma relación entre las tres alturas. Altura teórica es igual a altura útil más altura de pérdidas. Cuando el fluido entra al rodete y sale del rodete sin pérdidas, la altura teórica es igual a la útil. Pero cuando se producen pérdidas por diferentes factores, fricción, yo qué sé, algún tipo de pérdida de energía, entonces la altura útil es la teórica menos esa altura de pérdidas. Esa es la relación entre alturas. Y cuando hablo de altura útil, estoy hablando de altura neta o simplemente altura de turbina. Es lo mismo, ¿sí? La altura de turbina útil, la altura neta o la altura de turbina simplemente es la altura útil, altura de carga útil o altura de turbina útil o altura de carga neta. Esos tres son sinónimos. Y la altura de turbina útil, con ayuda del rendimiento hidráulico, porque también en una turbina hay un rendimiento hidráulico, el rendimiento hidráulico nos toma en cuenta las pérdidas que se llevan a cabo cuando el fluido entra al rodete y sale del rodete. Entonces,
La altura de turbina útil es rendimiento hidráulico por altura teórica. Pero altura útil también es altura neta, por lo que está 2 líneas más arriba. Y si vamos a la altura teórica aquí a la izquierda, es lo mismo que altura bruta. Entonces puede ser que algún otro texto encuentren esta forma de escribir, ¿no? Que altura neta es rendimiento hidráulico por altura bruta. Bien, ¿qué es la altura neta? Es la altura que equivale o representa a la energía útil transmitida al rodete por unidad de fluido que entra y sale de la máquina. Es la altura que representa la energía útil, tomando en cuenta pérdidas, ¿no? Y entonces lo mismo que a la izquierda, altura neta es altura bruta menos altura de pérdidas. Bien. Entonces, esto es para que aclaremos que en algunos textos usan alguno de estos nombres y en otro texto pueden usar el otro, ¿no? ¿Cuáles son sinónimos en el caso de turbinas? No sé si hay preguntas. Bien, luego, para seleccionar una turbina, tenemos este gráfico, el cual es muy importante, también está en sus fotocopias que el auxiliar le va a dar. Creo que es el número figura 5.29. Es el gráfico que nos sirve para ver con qué tipo de turbina voy a trabajar, conociendo el número específico de revoluciones o velocidad específica aquí a la izquierda, y la altura de carga en metros con el que va a operar la turbina. Si el número específico de revoluciones, fíjense aquí, creo que aquí dice 300, a ver, a 30, fíjense, es un número específico de revoluciones bajo y sirve para usar una turbina Pelton, ¿no? Intercepto la primera curva, es una Pelton que puede tener o puede operar bajo una altura de carga neta de 200 metros. Si sigo 40, sigo con Pelton, ¿sí? O voy subiendo, si es 60, sigo con Pelton, pero ya se empieza a cruzar con la Francis. Ahí ya depende del que diseña qué va a usar, una Pelton o una Francis. Podría usar las dos, ¿sí? Y además aquí nos muestra que la Pelton puede ser de 1 chorro, de 2 chorros, de 3 chorros. Luego vamos a ver qué significan los chorros en la rueda Pelton o en la turbina Pelton. Si subimos más o menos hasta 100 o hasta 80, solamente puede usar Francis. Y aquí me da una idea de cuál va a ser la altura de aspiración. HS es la altura de aspiración, la altura de la tubería de desfogue, de la tubería de aspiración. Lógicamente es solamente una referencia, lo mejor es calcular y ver que lo que calculamos está muy cerca de lo que sugieren los gráficos. Sigo subiendo y sigo usando hasta más o menos 500, solamente Francis. Entonces en ese rango están las Francis lentas, las Francis normales y las Francis rápidas. Y aquí arriba están las Kaplan, las que les he dicho que son muy costosas, hay que tener mucho cuidado en el mantenimiento, etcétera. Casi no se usan por el efecto del precio. Están las Kaplan, ¿no? Con una altura de carga mucho más pequeña, las Francis más grande
y las Pelton más grande. Entonces, este ábaco nos sirve para seleccionar el tipo de turbina, calculando el número específico de revoluciones y sabiendo con qué altura de carga va a trabajar la turbina. Bien, luego hay unos factores o coeficientes adimensionales, como lo había en las bombas, pero están definidos de otra manera, de una manera similar, pero no igual. Hay un factor de carga para turbinas que está ahí la expresión U1 por C1U menos U2 por C2U entre U1 cuadrado. Esto es para turbinas. Creo que para bombas era entre U2 cuadrado. Entonces hay una pequeña variación en la definición de los números adimensionales para bombas y para turbinas. ¿Por qué? Porque el proceso o la dirección de la transformación de energía es al revés. En una bomba, el rodete, los álabes del rodete entregan energía al fluido. En la turbina es al revés, el fluido entrega la energía a los álabes del rodete. Pues por esa razón hay una definición para cada caso. Coeficiente de velocidad o de flujo, divido la componente axial o meridional entre la componente tangencial. Si fuera 1 a la entrada, si fuera 2 a la salida. También se puede calcular esto para el caso de, para el caso de tener el diámetro y el número de revoluciones y la altura neta, también lo podría calcular con esta expresión. La que más se utiliza es la que está aquí a la izquierda, ¿no? Dividir CM entre U, si es 1 o 2 para entrada o salida. Y la relación de sus coeficientes está relacionada por esta ecuación, ¿no? El factor de carga, el coeficiente de flujo de velocidad a la entrada, a la salida, ángulos de flujo a la salida. Este es el ángulo que forma la velocidad tangencial con la velocidad relativa. Esto hay que ver en el triángulo. Y esta es la relación de velocidades tangenciales. De esa manera están relacionados estos dos coeficientes adimensionales que se puede usar para los cálculos en turbinas. Bien, otro factor importante en las turbinas es el grado de reacción. El grado de reacción es un número que nos da una idea de qué tipo de energía se ha transformado cuando el fluido ha chocado o ha impactado contra el rodete. Inicialmente el fluido que cae a una cierta altura lleva consigo una energía de presión grande que al impactar contra los álabes del rodete hacen girar el rodete, o sea, esa energía de presión se ha transformado en energía cinética, de rotación. Y entonces ha cambiado la presión. Ustedes saben que en la turbina Francis hay una depresión, hay un cambio de presión cuando el fluido impacta contra los álabes del rodete y le entrega su energía. Y entonces, mientras más depresión exista, el grado de reacción va a ser más grande porque más energía de presión se habría transformado en energía cinética. Y entonces eso me dice el grado de reacción. Si tengo un grado de reacción, aquí está a la derecha, entre 0, 5 y 1, quiere decir que más de la mitad de la energía que el fluido ha transferido al rodete ha sido
de energía de presión. ¿Sí? Y si el grado de reacción está entre 0 y 0,5, significaría que más de la mitad de la energía transferida por el fluido al rodete habría sido por parte de la energía cinética del fluido. Entonces, eso nos da una idea de cómo se ha llevado a cabo la transferencia de energía. El fluido ha entregado más presión para que gire el rodete, o si el fluido ha entregado más velocidad para que el rodete gire, ¿no? Velocidad sinónimo de energía cinética. Y ese número, que es el grado de reacción, nos indica eso. ¿Y cómo calculo el grado de reacción? Con la fórmula que está a la izquierda, que involucra todas las velocidades que intervienen a la entrada del rodete y a la salida del rodete. También puedo calcular para el caso de que se trate de fluidos incompresibles, como en nuestro caso, que es el agua, ¿no? El agua en las condiciones que trabajamos es un fluido incompresible, y entonces la presión 1 es la presión a la entrada del rodete y la presión 2 es la presión a la salida del rodete. Vuelvo a repetir, la presión cae, disminuye, porque el fluido le está entregando, el fluido al impactar contra el rodete le entrega energía. Y el grado de reacción en ese caso, si conozco la presión de entrada y la presión de salida y la densidad, porque para un fluido incompresible no cambia la densidad, y el trabajo específico del rodete, puedo calcular también el grado de reacción. Y si el grado de reacción es 0, es una turbina Pelton, es una turbina de acción, nada tiene que ver con una Francis. Una Francis es una turbina de reacción, precisamente porque tiene un grado de reacción grande. ¿Sí? Y si el grado de reacción es 1, es el máximo grado de reacción, sería una máquina de reacción pura. Las Francis no son máquinas de reacción pura, son máquinas que tienen un grado de reacción menor a la unidad. Eso es lo que normalmente presenta como número el grado de reacción en una turbina Francis. Vamos a hacer algún cálculo después sobre grado de reacción. Y otro tema para continuar con nuestro avance es la cavitación. Ya sabemos que como hay una depresión, una baja de presión, cuando el fluido está entregando su energía al rodete, esta presión podría disminuir tanto que igualara la presión de vapor de líquido saturado a la temperatura de bombeo. Muy importante es la temperatura de bombeo. No es lo mismo bombear a 15 grados centígrados La Paz que bombear a 32 grados centígrados Santa Cruz. Hay diferencia, ¿no? Y entonces podría presentar la cavitación. Ahora, este número que está escrito acá se llama el coeficiente de cavitación o coeficiente de toma. Calculando este número, yo podría garantizar, entre comillas, que no va a haber cavitación. Para eso, este número depende del número específico de revoluciones y, como he explicado hace un momento, el número específico de revoluciones depende de la potencia de la turbina y de la altura de carga con el que trabaja la turbina. Reemplazando y calculando ese número específico, voy a tener un coeficiente de toma o coeficiente de cavitación que me va a permitir calcular la altura de succión que debería tener la máxima altura de succión
que debería tener mi tubo de aspiración. Si yo escojo un tubo con más altura que esta que voy a calcular aquí, de seguro que la turbina va a entrar en cavitación. Entonces tengo que calcular esta altura y hacer una referencia a esta altura. Esa debería ser la altura de aspiración de la turbina Francis. HTM es la altura que equilibra la presión atmosférica, la altura de columna de agua que equilibra la presión atmosférica al nivel del mar, es 10.33. En La Paz habría que averiguar cuánto es a la altura que estamos, la altura de columna de agua que equilibra la presión atmosférica. Seguramente es menor que 10.33. Menos el coeficiente que hemos calculado y por la altura de carga neta con la que estaría operando la turbina. Entonces, eso me permite calcular la altura de succión que debe tener la turbina, la altura del tubo de succión o del tubo de desfogue, que es un tubo troncocónico y hemos visto su superficie va aumentando de pequeña a grande para producir la succión, y esta debería ser la altura de succión máxima para que la turbina no entre en cavitación. Y lógicamente para esta altura de succión, la turbina va a operar con las mejores condiciones. Podría calcular, usar una altura menor a esta, pero ya no va a hacer el rendimiento máximo como en el anterior caso. Entonces lo ideal es que la turbina tenga esta altura de succión para un rendimiento elevado. Bien, potencias en la turbina. Para calcular la potencia en la turbina tengo dos posibilidades. Calcular el momento de fuerza, el momento que el fluido impacta contra los álabes del rodete, se produce un momento de fuerza. Ese momento hace girar la rueda, hace girar el rodete, y entonces el fluido le está entregando una potencia al rodete de la turbina. ¿Cómo calculo el momento? Con el caudal, los radios a la entrada, componente tangencial de la velocidad absoluta a la entrada, radio a la salida, componente tangencial de la velocidad absoluta a la salida. Calculo el momento y lo multiplico por la velocidad de rotación en radianes segundo. Esta no es omega 1, no es omega 2. Omega 1 y omega 2 son velocidades relativas, unidades metros sobre segundo. Esta es velocidad de rotación, velocidad angular, unidad radian sobre segundo. Entonces, si multiplico este momento por los radianes sobre segundo con el que rota el rodete de la turbina, voy a tener la potencia en el rodete de la turbina. Y si quiero calcular la potencia en el eje, ¿sí? Si quiero calcular la potencia en el eje, podría usar esta expresión, rendimiento total o global. En bombas esto divide, en turbinas esto multiplica. Rendimiento total o global, densidad, gravedad, caudal, altura neta. Rendimiento total o global, el producto de los tres rendimientos, volumétrico, hidráulico y mecánico. Esa es la potencia en el eje de la turbina, la potencia que se va a entregar al generador que estaría acoplado al eje de la turbina. Bien, finalmente, para terminar, el proceso de regulación. Les he dicho que
Una turbina debe girar con una velocidad síncrona constante porque el objetivo es generar corriente alterna con frecuencia constante, normalmente 50 Hz, en algunos casos 60 Hz, constante. Entonces, en algunos momentos, por alguna razón que desconocemos, por ejemplo, mucha lluvia, los embalses se llenan mucho, más caudal, ha aumentado el caudal y entonces el rodete de la turbina está empezando a girar más rápido. Si gira más rápido, el generador está generando corriente alterna con frecuencia más grande. Entonces, en ese momento se debe activar el mecanismo de regulación que está aquí, que está acoplado al distribuidor Fink. Este mecanismo, que lo voy a explicar cómo funciona, estas esferitas giran a la velocidad de rotación de la turbina. Y entonces, cuando la velocidad de rotación está aumentando, estas esferitas se separan. Este desplazador sube, la palanca H se inclina y este émbolo, esta válvula ST, que tiene dos émbolos adentro, este émbolo baja y entonces ingresa aceite a alta presión. Este es un mecanismo hidráulico de aceite a alta presión. Ingresa aceite a alta presión por este ducto, hace que el émbolo que estaba en esta posición baje y ese movimiento del émbolo de bajar hace mover estos brazos y hace que los álabes se cierren, ¿no? Hace mover estos brazos, el anillo gira y los álabes se cierran parcialmente hasta que se recobre la velocidad de rotación síncrona con la cual la turbina debe girar, hasta que estas esferas vuelvan a su posición inicial. Eso quiere decir que la turbina otra vez está girando con la velocidad síncrona de rotación. Esto se produce en un breve tiempo. Puede salir la turbina de operación normal un corto tiempo, donde actúa el mecanismo de regulación y se vuelva a recobrar la velocidad constante, la velocidad síncrona constante de rotación. Si sucediera lo contrario, y la turbina empieza a girar lento, estas esferas se van a unir más todavía, este desplazador va a bajar, la palanca H se va a inclinar hacia arriba, esta válvula se va a mover hacia arriba y va a entrar aceite a presión por el ducto inferior. Va a empujar este émbolo K hacia arriba y ese movimiento hacia arriba va a accionar el movimiento de estos brazos que ahora se van a mover al otro lado y entonces van a hacer girar este anillo al otro lado y los álabes se van a abrir y van a hacer que entre más caudal al rodete hasta que las esferitas vuelvan otra vez a su posición inicial, que nos indica la turbina está girando con la velocidad síncrona de rotación. Este es el mecanismo más utilizado. Hay otros. Incluso ahora creo que ya es automático, ¿no? Con controles automáticos también se puede regular, pero este es el mecanismo más utilizado. Regular la turbina es muy importante, es hacer que gire siempre con la misma velocidad de rotación y si sale en algún momento de esas condiciones,
se activa el mecanismo de regulación y la turbina vuelve a girar con la misma velocidad otra vez y entonces todo queda nuevamente como debe ser, ¿no? Alguna vez hemos notado que hay picos, ¿no? En la distribución de la corriente, se eleva intempestivamente la corriente, la intensidad. Quiere decir que ha aumentado el caudal por alguna razón y luego está actuando el mecanismo de regulación para regular eso. O a veces baja la intensidad de la corriente, de la energía eléctrica, poco se ve eso. Quiere decir que ha bajado la velocidad de rotación, se está regulando otra vez el proceso, ¿no? Bueno, y en algunos casos extremos hay un corte en la red de distribución y entonces ese es un peligro porque si se corta y la turbina sigue girando, porque le sigue llegando caudal, ¿no? Se ha abierto el circuito en algún lugar cuando estamos transportando la energía eléctrica y la turbina sigue girando. Entonces corremos el peligro de que se embale la turbina. El embalamiento de la turbina es muy peligroso porque no la podemos detener. Se debe frenar la turbina. Toda turbina tiene frenos. Normalmente se inyecta agua a alta presión en sentido contrario o se acciona el freno de la turbina para frenar el movimiento de rotación, porque si sigue girando y se embala la turbina, se puede salir del eje y dañarse cojinetes, dañarse todo el sistema de sujeción y finalmente se puede salir la turbina y dañarse los álabes de la turbina. Y no hay repuesto para el rodete de una turbina. El rodete de una turbina es único. Bien, eso era lo que quería mostrarles o hacerles el desarrollo. He terminado el tema turbinas. Esto lo voy a poner como material de la clase anterior y de ahora en el Classroom para que ustedes lo revisen otra vez, lo vean con calma, posibles preguntas para el parcial. Y luego las siguientes clases voy a hacer algunas aplicaciones. El auxiliar me ha dicho que ha hecho ya de bombas, no sé si está haciendo de turbinas. Le he pedido que prepare una práctica, porque tiene que haber una práctica de esto. Entonces, muy probable que la próxima clase que ya empiece a hacer ejercicios, ya les entregue la práctica para que vayan haciendo. Después de todo eso, vamos a fijar el segundo parcial, donde va a entrar todo lo de bombas centrífugas y todo lo de turbinas Francis. No sé si alguien quiere preguntar algo.